quedé aún más impresionado por la segunda nota de Pablo Vaca en el diario Clarín de hoy. Dice, el drama que afecta a todos y no le importa a casi nadie. ¿Se acuerdan que hablamos del informe de que cada 100 pibes, 10 apenas terminan la escuela de manera más o menos normal, sin repetir, sin... bueno, primero, dice Vaca, el autor de este informe, que no está el tema en campaña. O sea, no hay un candidato que esté hablando de esto. Que es cierto, nadie habla de educación. Pero, ¿cuánto tenemos que ver nosotros? Dice Pablo Vaca que el informe que publicó Clarín el jueves de la semana pasada tuvo apenas 3.000 lectores. Cuando el promedio de lectura de las notas de Clarín está siempre por encima de 10.000. O sea, solo 3.000 lectores en la versión digital, una cifra realmente muy baja para los números habituales del diario, atrajo la información sobre que 10 de cada 100 pibes empiezan y terminan la escuela normalmente del primario al secundario. Y lo que planteaba acá es que de algún modo uno lo termina ratificando en la conversación cotidiana, es que no nos importa. Que no es que a los gobiernos no les importe solo porque no les importa, es que además no hay una demanda social en el sentido de dirigir esfuerzos a resolver eso. No hay un compromiso del resto de la comunidad para proponer cambios en la educación. Que claro, yo lo que digo es, deberían nacer de la voluntad política, de los tipos que se supone son los dirigentes políticos ilustrados que entienden que ahí hay un conflicto. Ahora, el problema es que hay una sociedad que evidentemente se mantiene ajena a todo esto. Sí. No sé, en términos políticos creo que hace muchos años no les interesa la educación. No, ya sé. Nunca se debatió en las últimas campañas, capaz de 15, 20 años. Y en términos sociales hasta es más problemático porque ahí tenemos un gran problema. Que elegimos no ver, me parece. Las generaciones futuras no sé cómo serán, no sé cómo vendrán, pero la estadística no habla en buenos términos. Es muy bajo el porcentaje ese que dio, de solo el 10%. Sí, y después que en el plano político, si se habla de eso, es para tirarse a ver de quién es culpa. Claro. O la justificación de por qué votan a uno u otro lugar. De todas maneras, déjame decir algo, porque si no, siempre caemos sobre la responsabilidad dirigencial, que está bien, que es sin duda alguna la máxima responsabilidad. Además, evidentemente hay un fracaso y una falta de continuidad en políticas y una falta de adaptación a los tiempos. Pero según un sondeo de RDT, la educación aparece en el 7º lugar del ranking de preocupaciones de los ciudadanos. Está la economía, el trabajo, la seguridad, bueno, hay un montón de temas, y en el 7º lugar aparece la educación. También hay otra encuesta de la Universidad de San Andrés que la ubica 6ª, y en otra del Management and Fit que la ubica 9ª entre los problemas de la sociedad. La verdad es que está muy lejos, porque solo el 3,8% de las respuestas dicen la educación, lejos del 24% que dice, por ejemplo, la corrupción. Claro. Entonces, digo, acá hay un problema que evidentemente tiene que ver con nosotros. Yo creo que es un círculo vicioso, digamos. Creo que no hay políticas educativas, no hay instalación del tema, no hay preocupación continua en los medios, y además no es un tema que se instala en la agenda. Pero los números son muy dramáticos. Ya no solo el 10%, que es un número bastante pobre si se lo compara con el resto de los países de América Latina, pero en Chaco, por ejemplo, 3 de cada 100 son los alumnos que finalizan la secundaria en el lapso planificado. En Formosa, 4. Nosotros estamos dentro de la media, que es 10, la máxima la tiene creo que Ciudad de Buenos Aires, con 13. De todas maneras son números muy bajos. Estamos hablando de gente que empezó la escuela en el año 2009 y que debió terminar el año pasado. Y en todo ese proceso solamente 10 de cada 100
promedio nacional terminan la escuela en tiempo y forma, o si no repiten, abandonan, tienen dificultades con algunas materias, no aprenden a escribir, no aprenden a interpretar. La verdad es que es muy dramático. El otro día Mario Pergolini dice algo así, de una manera muy sencilla, y uno sorprende que en la televisión se digan estas cosas, pero dice, ¿cómo puede ser que no lo estén poniendo en el foco? A ver, seamos justos, hay gente acá que está ocupándose por, digamos, volver a políticas básicas de alfabetismo, de contención en las aulas, de darle una continuidad. Hubo gran debate en Santa Fe sobre el tema del presentismo docente, de la continuidad del ciclo lectivo, de los paros. Ahora, evidentemente, hay un problema más grave que es nuestra desatención. Sí, o desinterés. O nuestro desinterés. Si para solo el 3%, 3-4% de la población, el problema es la educación, tenemos un problema serio, cultural. No nos interesa la educación. Sí, o nos hemos quedado sin herramientas para mejorar eso. ¿Cuáles son las herramientas para...? No sé, hablo como en qué sé yo, los padres que sí se preocupan por la educación, por ahí es estar involucrados en la escuela. También se volvió muy difícil exigir a las escuelas y docentes, porque la respuesta del otro lado es, bueno, y con lo que gano, ¿qué más querés que haga? Pero uno a la vez valora el sistema educativo que tenemos y el trabajo que hacen, pero por otro dice, no lo puedo buscar a las 12:30 todos los días, necesito una jornada más extendida. De vuelta aparece el tema de los recursos. Entonces los padres, ¿qué hacen? Bueno, le busco más obligaciones, lo mando a inglés, lo mando a maestra particular, lo mando a un curso de matemáticas. El de clase media, el que tiene la chance de hacerlo. Por supuesto, el que no tiene chance de mandarlo a otro lado se conforma con lo que hay y listo, andá, cumplí con tu horario y volvete. Creo que hay un conjunto, un montón de cosas. Para lo cual, la respuesta siempre es de recursos. El Estado te dice, no tengo más plata. El docente te dice, y con lo que cobro, ¿qué querés que haga? El padre te dice, bueno, te banco, ¿qué querés? O el padre te dice, y yo pago la cuota. O si lo manda a una escuela pública, y bueno, está acá. Bueno, lo que estás describiendo vos es una mirada escalofriantemente individualista. Digamos que ha desaparecido como preocupación el conjunto. Como en un montón de aspectos de la vida, digo, pero cuando acá vemos que los resultados de la educación son desastrosos y que está quedando en el camino el 90% de los pibes, o están llegando el 90% de los pibes en malas condiciones a una segunda etapa que puede ser laboral, universitaria. Digo, después terminamos discutiendo en las universidades y el acceso a y digo, ¿quién llega a las universidades? ¿Quiénes son los que llegan? Evidentemente hay un 10% del escenario global de la educación inicial que solamente está en condiciones de avanzar en un perfeccionamiento profesional. La verdad que me dejó muy mal la nota del periodista que hizo. En realidad hizo una nota bárbara, de la que habló todo el periodismo, porque está... Todo el mundo levantó, copió, pegó la nota de Vaca en el resto de los medios. El problema es que en Clarín solo tuvo 3.000 lecturas. Sí, y lo que me llama la atención de esos estudios es la heterogeneidad como país de lo que estamos haciendo con la educación. Porque muchas veces hablamos de Argentina como un bloque, tenemos los mejores científicos, desarrollos que hay que cuidar, etcétera, etcétera. Y cuando vas jurisdicción por jurisdicción, tenés provincias que le va menos mal, como Santa Fe, Buenos Aires y alguna que otra más que tiene que ver con los recursos. Ahora te vas a Chaco y a provincias de la latitud norte del país y es un desastre. Entonces, ¿qué futuro ¿Qué futuro federal esperamos si la educación es tan desigual? Sí. Y repito, acá no cabe caerle a la actualidad presupuestaria ni a los actuales gestionadores, porque de verdad lo que venimos acumulando es un proceso de empobrecimiento. La vida escolar, 83 para acá a nadie le preocupó. Y la vida escolar de un chico son por lo menos 3 gobiernos. Más o menos, sí. Claro. Y la verdad es que no se puede decir, estos tienen la culpa. Bueno, la verdad es que todos han tenido un fracaso en el sentido de haberlo mejorado. Yo, repito, no entiendo por qué no está en la agenda. Y cuando vos preguntás por qué no está en la agenda de las elecciones, es porque a la gente no le importa. Exacto.
básicamente. Es más desolador aún. Es más desolador aún. No es que lo hacen porque no les interesa, no lo hacen porque saben que no es un tema que le interesa a la gente. Es, la verdad que es desesperante.